Las Metamorfosis de Ovidio. Libro primero. Proemio. Mi inspiración me lleva a hablar de las figuras transformadas en cuerpos nuevos. Dioses, sed favorables a mis proyectos, pues vosotros mismos ocasionasteis también esas transformaciones, y entrelazad mi poema sin interrupción, desde los albores del origen del mundo hasta mi época. Orígenes del mundo. Antes del mar y de las tierras y de lo que todo lo cubre, el cielo era único el aspecto de la naturaleza en el orbe entero, al que llamaron caos, masa informe y enmarañada, y no otra cosa que una mole estéril, y amontonados en ella, los elementos mal avenidos de las cosas no bien ensambladas. Hasta ese momento ningún titán proporcionaba luces al mundo, ni Febe volvía a poner nuevos cuernos en cuarto creciente, ni la tierra estaba colgada en el aire que fluía a su alrededor, equilibrada con su propio peso, ni Anfítrite había extendido sus brazos a lo largo de los límites de las tierras. Y así como es cierto que allí había tierra y mar y aire, de igual modo la tierra no era fija, las aguas no navegables, el aire desprovisto de luz. Para nadie permanecía su propia figura, y los unos obstaculizaban a los otros, porque en un solo cuerpo la frialdad luchaba con el calor, la humedad con lo seco, las cosas blandas con las duras, las que tenían peso con las que carecían de él. Un dios y una naturaleza mejor puso término a este conflicto. En efecto, separó del cielo las tierras y de las tierras las aguas, y apartó el transparente cielo del espeso aire. Después que diferenció estas cosas y las liberó del oscuro montón, unió en armoniosa paz a unos determinados lugares lo que había sido separado. La fuerza ígnea y sin peso del cóncavo cielo se elevó y dispuso para sí un lugar en la más alta fortaleza. Cercano a él en ligereza y ubicación está el aire. Más densa que estos la tierra arrastró elementos de gran envergadura y se despesó con su propia gravedad. El agua que fluye en derredor se adueñó de los últimos lugares y mantuvo dentro de sus límites el mundo solidificado. Cuando, quienquiera que fuera aquel dios, repartió la masa así distribuida y redujo a piezas la repartida, en primer lugar, para que no fuera desigual por parte alguna, amontonó la tierra hasta darle la apariencia de un gran globo. Entonces extendió los mares y les ordenó que se hincharan con los impetuosos vientos y rodearan las orillas de la tierra en un abrazo. Añadió también fuentes y enormes pantanos y lagos, y ciñó de oblicuas riberas los ríos que se precipitan, que distribuidos en diversos lugares en parte son absorbidos por ella misma, en parte llegan al mar, y recibidos en la planicie de una agua más libre, golpean las costas en lugar de sus riberas. Ordenó también que se extendieran los campos, que los valles se quedaran en el fondo, que los bosques se cubrieran de fronda, que rocosos montes se alzaran, y del mismo modo que dos zonas se separan del cielo por su parte derecha y otras tantas por la izquierda y la quinta es más caliente que ellas, así el desvelo del dios dividió el peso encerrado con esta misma proporción, y otras tantas regiones quedaron impresas en la tierra. De ellas, la que está en el centro no puede ser habitada a consecuencia del calor. Abundante nieve cubre dos. Igual número colocó entre una y otra y les dio la templanza de la llama mezclada con frío. Sobre ellas está suspendido el aire, el cual, cuanto más ligero es en peso que la tierra, y más ligero que el agua, también más pesado es que el fuego. Ordenó también que allí estuvieran las nieblas, que allí las nubes y los truenos que conmueven los humanos espíritus, y los vientos que originan los relámpagos a la vez que los rayos. Tampoco a estos les permitió el constructor del mundo dominar el aire por completo. Ahora, con dificultad se les pone obstáculos para que destrocen el mundo, aunque cada uno dirija sus soplos en diferentes recorridos. Tan grande es la enemistad de los hermanos. Euro se retiró a las regiones de la aurora y a los reinos nabateos, y a los de Persia, y a las cumbres sometidas a los rayos de la mañana. El occidente y las costas que se calientan con la puesta del sol están cercanas a Céfiro. Bóreas, que produce espanto, invadió Escita y los 7 triones. La tierra opuesta se humedece con nubes continuas y con el lluvioso austro. Sobre esto colocó el éter transparente que carece de peso y que no tiene nada de las impurezas de la tierra. Apenas había aislado así con lindes determinadas todas las cosas, cuando los astros, que durante largo tiempo habían estado oprimidos por una oscura niebla, comenzaron a brillar en la totalidad del cielo. Y para que ningún territorio estuviese privado de los seres vivos que le son propios, los astros y las figuras de los dioses ocupan el suelo celeste,
Las aguas fueron a parar a los brillantes peces para que los habitaran. La tierra recibió a las fieras, a las aves el movible aire. Creación del hombre. Faltaba todavía un ser vivo más respetable que éstos, y más dotado de profundo pensamiento, y que fuera capaz de dominar sobre los demás. Nació el hombre, bien porque lo creó con semilla divina aquel artífice de la naturaleza, origen de un mundo mejor, bien porque la tierra recién creada y separada, poco ha del alto éter, retenía semillas de su pariente el cielo. A esta el hijo de Iápeto la modeló mezclada con las aguas de lluvia a imagen de los dioses que todo la gobiernan. Y dado que los restantes seres vivos contemplan la tierra inclinados, le concedió al hombre una cara alta y le ordenó mirar al cielo y alzar su rostro erguido en dirección a los astros. De este modo, la tierra que hacía poco había sido tosca y sin forma, transformada se vistió de desconocidas figuras de hombres. Las 4 edades. Fue creada la primera edad, la de oro, que sin responsable alguno, por propia iniciativa, sin leyes, cultivaba la lealtad y la rectitud. El castigo y el miedo estaban ausentes, y no se entrelazaban palabras amenazadoras en bronce clavado, ni la suplicante muchedumbre temía la cara de su juez, sino que estaban seguros sin garante. Todavía no había penetrado en las aguas cristalinas el pino derribado de sus montes para visitar un mundo extranjero, y los hombres no conocían costa alguna a excepción de las suyas. Todavía no rodeaban las ciudades fosas en precipicio, no existía la trompeta de bronce recto, no los cuernos de bronce curvado, no los cascos, no la espada. Sin hacer uso del ejército, los pueblos pasaban la vida en apacible ocio libres de preocupaciones. También la propia tierra, sin daño y sin haber sido tocada por la azada ni herida por arado alguno, ofrecía por sí misma todas las cosas, y satisfechos con los alimentos producidos sin que nadie los forzara, recolectaban frutos del madroño, y fresas silvestres, y frutos del cornejo, y también moras que se adhieren a las duras zarzas, y las bellotas que habían caído del anchuroso árbol de Júpiter. La primavera era eterna, y los apacibles céfiros acariciaban con tibias brisas las flores nacidas sin semilla. Al punto también la tierra sin arar ofrecía cereales, y el campo no renovado blanqueaba por las pesadas espigas. Fluían ya ríos de leche, ya ríos de néctar, y la rubia miel goteaba de la verde encina. Después de que, una vez enviado Saturno al Tártaro, lleno de tinieblas, el mundo estuvo bajo el dominio de Júpiter, llegó la generación de plata, inferior al oro, más valiosa que el rojizo bronce. Júpiter acortó la duración de la antigua primavera, y a través de inviernos y veranos, de variables otoños y corta primavera, dividió el año en 4 períodos. Entonces por primera vez el aire abrasado por secos calores se inflamó, y estuvo colgado el hierro condensado por los vientos. Entonces por primera vez entraron en las casas, fueron casas las cuevas, y los apiñados arbustos y las ramas entrelazadas con corteza. Entonces por primera vez las semillas de ceres fueron enterradas en largos surcos, y los novillos gimieron oprimidos por el yugo. Después de ella llegó la tercera generación, la de bronce, más cruel de carácter y más dispuesta a las terribles armas, sin embargo, no manchada de crímenes. De duro hierro es la última. Al punto irrumpió en la época del peor metal toda iniquidad. Huyeron el pundonor y la verdad y la lealtad. Su lugar lo ocuparon los engaños, las mentiras, las emboscadas y también la violencia y el criminal deseo de poseer. El marinero desplegaba las bielas al viento y todavía no los conocía bien, y las quillas, que durante mucho tiempo habían permanecido fijas en la cima de los montes, saltaron entre olas desconocidas, y la tierra, antes común como la luz del sol y las brisas, la marcó con una larga linde el precavido agrimensor. Y la rica tierra no sólo recibía la exigencia de las cosechas y los alimentos debidos, sino que se penetró en las entrañas de la tierra, y las riquezas que había escondido y había conducido a las sombras estigias fueron excavadas, acicate de desgracias, y ya había surgido el dañino hierro, y el oro más dañino que el hierro. Surge la guerra, que lucha por uno y otro y agita con mano ensangrentada las armas que rechinan. Se vive de lo robado. El huésped no está seguro de su huésped, no el suegro del yerno. También es inusual la armonía de los hermanos. El marido es una amenaza de muerte para su esposa, ella para su marido. Las horribles madrastras mezclan amarillentos venenos. El hijo se interesa por los años de su padre antes de tiempo,
Yace vencida la piedad, y la Virgen Astrea ha abandonado, la última de los dioses, las tierras humedecidas de matanza. La gigantomaquia. Y para que no fuera más seguro que las tierras el alto éter, cuentan que los gigantes intentaron alcanzar el reino celestial y que dispusieron montes apiñados hasta los elevados astros. Entonces el Padre Omnipotente, tras haber enviado un rayo, quebró el Olimpo y arrancó el pelio de losa que lo sostenía, mientras los feroces cuerpos yacían sepultados por su propia mole. Dicen que la tierra se humedeció empapada por la abundante sangre de sus hijos, y que dio vida a la caliente sangre, y para que subsistieran algunos recuerdos de su estirpe, la convirtió en figuras de hombres. Pero también aquella descendencia fue despreciadora de los dioses y muy ávida de cruel matanza y violenta. Los reconocerías como nacidos de sangre. Licaón. Cuando el padre Saturnio contempló estas cosas desde la cumbre de su fortaleza, lanzó un gemido y trayendo a colación el vergonzoso banquete, todavía no propalado por la reciente del hecho, de la mesa de Licaón, concibe en su ánimo una cólera enorme y digna de Júpiter, y convoca a una asamblea. Ninguna tardanza retuvo a los convocados. Hay una vía elevada claramente visible en el cielo sereno. Su nombre es Láctea, caracterizada por su propia blancura. Por ella hay un camino para los dioses hasta el palacio del gran Tonante y la mansión real. A derecha e izquierda se llenan los atrios de los grandes dioses con las puertas abiertas. La plebe vive repartida en lugares separados. En esta parte los poderosos e ilustres habitantes del cielo colocaron sus hogares. Este es el lugar al que, si se concede tal osadía a mis palabras, no temería llamar el palatino del gran cielo. Así pues, cuando los dioses asentaron en el retiro de mármol, él mismo, en un lugar más elevado, y apoyándose en un marfileño cetro, agitó 3 y 4 veces la terrorífica melena de su cabeza, con la que pone en movimiento la tierra, el mar, los astros. Después dio rienda suelta a su indignada boca en los siguientes términos. No estuve yo más angustiado por el dominio del mundo en la época en la que cada uno de los de serpentinos pies se disponía a lanzar sus 100 brazos contra el apresado cielo, pues aunque el enemigo era feroz, sin embargo aquella guerra derivaba de un solo cuerpo y de un único motivo. Ahora tengo para mí que debe ser destruida la raza humana por donde el resonante Nereo rodea el mundo en su totalidad. Juro por los ríos que se deslizan en los lugares inferiores bajo tierra en el sagrado bosque de la Estige, que se ha intentado todo previamente, pero que el cuerpo que no puede ser curado ha de ser amputado con la espada, para que no se contamine la parte sana. Tengo a mi servicio semidioses, tengo divinidades campestres, ninfas y faunos y sátiros, y también silvanos, habitantes de los montes, a los que, puesto que todavía no los juzgamos dignos del honor del cielo, ciertamente podemos permitirles vivir en aquellas tierras que les hemos concedido. ¿Acaso creéis, dioses, que estarán suficientemente seguros aquellos, cuando a mí, que poseo y domino el rayo, que os tengo y gobierno a vosotros, me ha preparado insidias Licaón, famoso por su fiereza? Todos se echaron a temblar y con apasionado empeño reclamaron al que había osado tales cosas. Así, cuando una mano perversa se ensañó en destruir el nombre romano con la sangre de César, el género humano se quedó estupefacto por el terror tan grande de la repentina destrucción, y todo el orbe se llenó de espanto. Y no fue para ti, Augusto, menos agradable el amor de los tuyos que lo fue en ese momento para Júpiter. Después de haber acallado éste con su voz y su mano los murmullos, todos guardaban silencio. Cuando se calmó el griterío dominado por el poder del soberano, Júpiter de nuevo rompió el silencio con este discurso. Ciertamente él ha pagado su culpa. Alejad esta inquietud. Os mostraré, sin embargo, cuál fue el pecado, cuál el castigo. Habían llegado a mis oídos las habladurías de la época. Deseando que fueran falsas, desciendo del elevado Olimpo, y siendo un dios, bajo apariencia humana recorro las tierras. Larga dilación es enumerar cuánto crimen encontré por todas partes. Las habladurías en sí mismas eran más pequeñas que la verdad. Había atravesado el Ménalo, que causa horror con las guaridas de fieras, y los pinares del gélido Liceo a la vez que Silene. Entonces me introduzco en la mansión y en el inhóspito palacio del tirano Arcadio, cuando al atardecer el crepúsculo traía la noche. Di muestras de que había llegado un dios, y el vulgo había empezado a orar. Licaón en primer lugar se burla de las piadosas plegarias. Después dice,
Pondré a prueba con un diáfano experimento si este es un dios o un mortal, y la verdad no será puesta en duda. Maquina destruirme durante la noche, pesado por el sueño con una muerte inesperada. Le agrada esta comprobación de la verdad, y no se sintió satisfecho con ello. Cortó con la espada la yugular de un rehén enviado desde el pueblo de los molosos, y los miembros así medio muertos en parte los alablanda en agua hirviente, en parte los asa puestos al fuego. Tan pronto como colocó esto en la mesa, yo, con una llama vengadora, abatí la techumbre contra un hogar digno de su dueño. Él huye aterrorizado, y alcanzando el silencio del campo, lanza aullidos y en vano intenta hablar. Su cara concentra de él mismo la rabia y hace uso de su acostumbrado deseo de matanza contra los animales. Y todavía ahora se alegra con la sangre. En pelaje se transforma en sus vestidos, empata sus brazos, se convierte en lobo y mantiene rastros de su antigua figura. El pelo cano es el mismo, la misma violencia de su semblante, sus ojos brillan igual, la imagen de fiereza es la misma. Una sola casa ha sucumbido, pero no fue la única digna de perecer. Por donde la tierra se extiende reina la cruel Erinis. Pensarías que se ha juramentado para el crimen, que inmediatamente paguen todas las culpas que han merecido soportar. Así es mi decisión. Las palabras de Júpiter las aprueban unos con sus murmullos y añaden alicientes al que brama de furor. Otros desempeñan su papel de sentir. Sin embargo, es motivo de dolor para todos la pérdida del género humano, y preguntan cuál va a ser la forma de la tierra privada de mortales, quién va a llevar incienso a los altares, o si tiene intención de entregar la tierra a las fieras para que la devasten. A los que preguntaban tales cosas, pues para sí reserva la preocupación por lo demás, el rey de los dioses les impide tener miedo, y les promete una progenie diferente de la población anterior por su origen prodigioso. El diluvio. Ya estaba a punto de lanzar sus rayos contra todas las tierras, pero tuvo miedo por si el sagrado éter se inflamaba con tantos fuegos y ardía la extensa bóveda celeste. También recuerda que estaba en los hados, que llegaría una época en la que el mar, en la que la tierra y los palacios del cielo alcanzados arderían, y la mole del mundo sufriría penas angustiosas. Se dejan de lado los dardos fabricados por las manos de los cíclopes. Le agrada un castigo diferente, destruir el género humano bajo las aguas y enviar lluvias desde todo el cielo. Al punto encierra en las cuevas de óleo al aquilón, y cualquier tipo de soplo que pone en fuga las nubes enviadas, y deja libre al noto. El noto vuela con sus alas húmedas cubierto su terrible rostro con sombría neblina. Su barba está pesada por las nubes, de sus cabellos blancos mana el agua, en su frente se asientan las brumas, sus alas y su regazo están humedecidos, y tan pronto como con su mano oprimió los nubarrones que colgaban por doquier, se produce un estruendo. Entonces, las apiñadas nubes se derraman desde el éter. La mensajera de Juno, vestida de diferentes colores, Iris, absorbe las aguas y proporciona alimento a las nubes. Son echadas por tierra las cosechas, y yacen las plegarias lloradas por los agricultores, y perece el inútil esfuerzo de un largo año. Y no está contenta con el cielo que le pertenece la cólera de Júpiter, sino que le ayuda a su azulado hermano con sus aguas auxiliares. Este convoca a los ríos. Una vez que ellos han entrado en la mansión de su rey, les dice: ahora no ha de hacerse uso de una larga recomendación. Derramad vuestras fuerzas, así debe ser. Abrid vuestras casas y apartad los diques, dad rienda suelta a vuestras corrientes. Lo había ordenado. Estos vuelven y libran las bocas de sus fuentes, y en desenfrenada carrera se arrastran en dirección al mar. Él mismo golpeó la tierra con su tridente, y ella tembló y con su movimiento abrió caminos a las aguas. Los ríos fuera de sus cauces se precipitan por los campos sin fronteras, y con los sembrados arrastran a la vez arboledas, ganados, hombres y casas, y santuarios con sus ofrendas sagradas. Si alguna casa quedó en pie y pudo ofrecer resistencia a tanta desgracia, sin haber sido derribada, con todo una ola muy elevada cubrió su techumbre, y las torres se ocultan apresadas bajo el remolino, y ya no había ninguna diferencia entre mar y tierra, todo era mar, incluso faltan al mar sus costas. Uno alcanza una colina, otro se asienta en un curvo esquife, y lleva los remos allí donde poco había arado. Aquel navega por encima de las mieses o de los tejados de las sumergidas granjas. Este coge un pez en la copa de un olmo. El ancla se clava en el verde prado, si hay suerte, o las encorvadas quillas frotan los viñedos que les quedan próximos,
y donde hace poco las esbeltas cabras ramoneaban la hierba, ahora allí depositan sus cuerpos las contrahechas focas. Las nereidas contemplan con admiración, bajo el agua, los bosques sagrados y las ciudades y las casas. Los delfines ocupan las arboledas, corretean entre las altas ramas y baten los zarandeados robles. Nada el lobo entre las ovejas, el agua acarrea amarillentos leones, el agua acarrea tigres, y de ninguna ayuda son para el jabalí su fuerza de rayo, ni para el arrastrado ciervo sus ágiles patas. Y, después de buscar durante mucho tiempo unas tierras en las que poder posarse, la errante ave cae al mar con sus alas agotadas. El ilimitado desenfreno del mar había sumergido los cerros y olas no conocidas azotaban las cumbres montaraces. La mayor parte es arrebatada por el agua, y aquellos a los que el agua ha respetado los domina el largo ayuno por carencia de alimento. Deucalión y Pirra. La Fóside separa los campos aonios de los acteos, tierra fértil mientras fue tierra, pero en ese momento porción del mar y ancha llanura de repentinas aguas. Allí un elevado monte, de nombre Parnaso, busca los astros con sus dos picos, y sus cumbres se elevan por encima de las nubes. Cuando Deucalión recaló aquí, pues el agua había cubierto todo lo demás, transportado en una pequeña barquichuela junto con su compañera de lecho, rinden culto a las ninfas corícides y a las divinidades del monte y a la profética Temis, que entonces poseía el oráculo. No hubo ningún hombre mejor que aquel, ni más amante de la justicia, o ninguna más respetuosa para con los dioses que aquella. Cuando Júpiter ve que el mundo es un estanque de líquidas lagunas, y que de tantos miles solo había sobrevivido un hombre, y únicamente sobrevivía de tantos miles una mujer, inocentes ambos adoradores de la divinidad, apartó las nubes y, alejados los aguaceros con el aquilón, muestra las tierras al cielo y al éter a las tierras. Y no permanece la cólera del Ponto, y dejando su dardo de 3 dientes, el soberano del mar calma las aguas y llama al azulado Tritón, que sobresale por encima del abismo y cubre sus hombros con su innata púrpura, y le ordena que sople en su sonora concha y haga volver ya, dada la señal, a las olas y a los ríos. Es tomado por él el cóncavo cuerno, retorcido, que aumenta en anchura desde la voluptura de abajo. Cuerno que, cuando en medio del mar recibe el aire, llena con su sonido los litorales que están bajo uno y otro febo. También entonces tocó el rostro del dios, que chorreaba con la barba empapada, y, al ser soplado, entonó las órdenes recibidas. Fue oído por todas las aguas de la tierra y de la marina llanura, y moderó a todas las aguas por las que fue oído. Ya el mar tiene playas, el cauce recibe a los ríos en su totalidad, los torrentes se asientan, y se ve que las colinas sobresalen, surge la tierra, crecen los lugares al decrecer las aguas, y después de un largo día los bosques muestran sus desnudas copas y mantienen el fango que ha quedado en su ramaje. El mundo había vuelto a su ser, después de que lo vio vacío y que las tierras desiertas estaban sumidas en profundo silencio. Deucalión habló así a Pirra derramando lágrimas. Oh hermana, oh esposa, oh única mujer superviviente, a la que unió a mi linaje común y el parentesco de prima carnal. Después del matrimonio y ahora nos unen los mismos peligros. Nosotros dos somos la muchedumbre de las tierras, sea cual sea la que contemplen Occidente y Oriente. El resto está en poder del mar. Con todo, todavía no es suficientemente segura la confianza en nuestra vida. Incluso ahora las nubes aterran mi pensamiento. ¿Cuál sería tu ánimo ahora, desgraciada, si fueras arrebatada por el destino sin mí? ¿De qué modo podrías soportar el miedo? ¿De quién recibirías consuelo para tus quejas? Pues yo, créeme, si también de ti se apoderara el mar, te seguiría, esposa mía, y también de mí se apoderaría el mar. Oh, ojalá pudiera conseguir la repoblación con las artes de mi padre e insuflar vida a la tierra una vez modelada. Antes el linaje humano se reduce a nosotros dos, así le ha parecido a los dioses, y quedamos como modelo de hombres. Había dicho y lloraban. Les plugo hacer ruegos a los dioses del cielo y pedir ayuda a través del sagrado oráculo. No hay dilación. Se dirigen juntamente a las aguas del Cefiso, que, sin ser todavía transparentes, sí recorrían ya los lugares conocidos. Desde allí, tras haber rociado con los líquidos de las libaciones sus vestidos y cabeza, dirigen sus pasos al santuario de la venerada diosa, cuyos techos amarilleaban de sucio musgo y cuyos altares estaban sin fuego. Cuando alcanzaron las gradas del templo, uno y otro cayeron postrados a tierra, y con miedo besaron la helada piedra,
y hablaron así. Si vencidas con súplicas justas se ablandan las divinidades, y si se doblega la cólera de los dioses, di, Temis, con qué artificio puede repararse el daño de nuestro linaje, y, con tu mayor indulgencia, socorre a un mundo sumergido. La diosa se conmovió y dio esta respuesta. Alejaos del templo y cubrid la cabeza, desatad los vestidos ceñidos, y arrojad tras la espalda los huesos de la gran madre. Se quedaron atónitos durante algún tiempo, y Pirra, la primera, rompió el silencio con su voz y rehúsa obedecer las órdenes de la diosa y le pide perdón. Suplica con rostro aterrorizado y tiene miedo de ultrajar las sombras de la madre arrojando los huesos. Entretanto intentan alcanzar el significado de las palabras del oráculo concedido, ocultas en sombríos escondrijos, y les dan vueltas consigo y entre sí. Después el prometida aplaca con suaves palabras a la Epimétide, y le dice, o es engañoso mi ingenio, o los oráculos son respetuosos y no aconsejan ningún crimen. La gran madre es la tierra. Pienso que las piedras son llamados los huesos en el cuerpo de la tierra. Se nos ordena que arrojemos estos a nuestras espaldas. Aunque la Titania se conmueve con el vaticinio de su esposo, sin embargo, su esperanza está en duda. Hasta tal punto ambos desconfían de los consejos divinos. Pero ¿qué daño hará intentarlo? Se alejan y cubren su cabeza y desatan las túnicas, y envían las piedras tal como se les había ordenado tras sus pasos. Las piedras, ¿quién creería esto, si no estuviese de testigo la antigüedad? Empezaron a despojarse de su dureza y rigidez, y a ablandarse con el paso del tiempo, y, una vez ablandadas, a tomar forma. Después, cuando crecieron y les correspondió una naturaleza más suave, pudo verse una cierta figura de hombre, aunque no clara, sino como empezada en mármol, no suficientemente completa y muy parecida a las estatuas de mármol. Sin embargo, la parte de ellas que fue húmeda a consecuencia de algún líquido y de tierra se convirtió en cuerpo. Lo que es sólido y no puede doblarse se transforma en huesos. Lo que hasta poco fue vena permaneció bajo el mismo nombre, y en poco tiempo, por voluntad de los dioses, las rocas enviadas por las manos del hombre tuvieron aspectos de hombres, y la mujer tomó forma de nuevo gracias al lanzamiento de la mujer. Por ello somos un linaje duro y que soporta las fatigas, y demostramos de qué origen hemos nacido. La serpiente pitón. Los demás animales con diferentes formas los engendró la tierra por sí misma, una vez que la humedad que tenía de antes se calentó con el fuego del sol y el cieno, y las empapadas lagunas se hincharon por el calor, y las fecundas semillas de la naturaleza crecieron nutridas por el feraz suelo como en el seno de la madre, y con el paso del tiempo adoptaron una forma. De igual modo, cuando el Nilo de 7 desembocaduras ha abandonado los encarchados campos y hecho volver su corriente al antiguo cauce, y el limo fresco ha ardido con el astro celestial, los labradores encuentran muchísimos animales al revolver los terrenos. Entre estos ven algunos concebidos hace poco en el mismo momento de nacer, algunos incompletos y privados de parte de sus miembros, y a menudo en un mismo cuerpo una parte vive, otra parte es tierra sin formar. En efecto, cuando la humedad y el calor han conseguido un equilibrio, conciben y de estos dos nacen todas las cosas, y aunque el fuego es enemigo del agua, el vapor húmedo crea todas las cosas, y la discorde concordia es adecuada para la generación. Así pues, cuando la tierra enfangada por el reciente diluvio se calentó con los soles celestes y el elevado calor, parió incontables especies y en parte reprodujo las antiguas figuras, en parte creó maravillas nuevas. Ella ciertamente no lo hubiera querido, pero entonces también te engendró a ti, enorme pitón, y, serpiente desconocida, eras el temor para los nuevos pueblos, tanto espacio de montaña ocupabas. A esta el dios portador del arco, y que nunca con anterioridad había hecho uso de tales armas, a no ser contra los gamos y fugitivas cabras, la mató agobiada por 1000 dardos, con la aljaba casi vacía, derramándose su veneno por negras heridas. Y para que la antigüedad no pudiera borrar la gloria de su hazaña, instituyó los juegos sagrados con una concurrida competición, a los que llamó píticos, por el nombre de la serpiente domeñada. Aquí cualquiera de los jóvenes que había vencido con sus manos, con sus pies o con la rueda recibía el honor de las hojas de encina. Todavía no existía el laurel, y sus sienes que se embellecían con sus largos cabellos, las ceñía Febo con hojas de cualquier árbol. Dafne. Fue Dafne, la hija del Peneo, el primer amor de Febo.
Este no lo ocasionó un ciego azar, sino la rencorosa crueldad de Cupido. Poco ha el Delio, orgulloso de haber vencido a la serpiente, lo había visto doblar el arco tensando la cuerda y le había dicho: ¿Qué tienes tú que ver, niño juguetón, con las armas de los valientes? Estas gestas convienen a mis hombros, puesto que soy capaz de producir certeras heridas a los animales y producirlas a un enemigo. Yo que no ha mucho que ha batido, hinchada por numerosas flechas, a Pitón, que con su vientre portador de ponzoña ocupaba tantas yugadas. Tú date por satisfecho mientras provocas con tu antorcha no sé qué amores, y no aspires a las alabanzas que me pertenecen. A éste le responde el hijo de Venus: que tu arco atraviese todas las cosas, Febo, y a ti el mío. Y cuanto todos los animales son inferiores a un dios, tanto menor es tu gloria que la mía. Dijo, y surcando el aire con batientes alas rápido, se detuvo en la umbría ciudadela del Parnaso. Y de su aljaba portadora de flechas envió 2 dardos de diferente actividad. Uno pone en fuga al amor, el otro lo provoca. El que lo provoca es de oro y resplandece en su aguda punta. El que lo pone en fuga es romo y tiene plomo bajo la caña. Este lo clavó el dios en la ninfa Peneide. Con aquel, en cambio, hirió a Apolo en lo más íntimo atravesando sus huesos. Al punto uno ama, la otra huye del nombre del amante feliz con los escondrijos de los bosques y los despojos de los animales cazados y la émola de la casta Febe. Una cinta sujetaba sus cabellos dispuestos sin orden. Muchos la pretendieron. Ella, rechazando los pretendientes, sin poder soportar un marido y libre de él, recorre las inaccesibles bosques y no se preocupa de qué es Himeneo, qué amor, qué las bodas. A menudo su padre le decía: me debes un yerno, hija. A menudo su padre le decía: me debes nietos, hija. Ella, que odiaba las antorchas conyugales como un crimen, había cubierto su bello rostro de pudoroso rubor, y en los cariñosos brazos de su padre, abrazada a su cuello, le decía: permíteme, queridísimo padre, gozar de eterna virginidad. Antes le concedió a esto Diana su padre. Él, en efecto, se muestra complaciente. Pero a ti ese mismo encanto te impide que se dé lo que ansías, y tu belleza se opone a tus aspiraciones. Febo está enamorado y desea las bodas con Dafne nada más verla, y confía en lo que desea y le engañan sus propios oráculos. Y de la misma manera que la ligera paja se quema una vez cegada la espiga, al igual que arden los setos con las antorchas que por azar un caminante acercó demasiado o abandonó al amanecer, así se inflamó el dios, así arde en todo su pecho y alimenta con su esperanza un amor estéril. Observa que sus cabellos caen sin arreglo en su cuello y dice: ¿qué es si se peinan? Ve los ojos que brillan con fuego como las estrellas. Ve los besos que no es suficiente haber visto. Alaba sus dedos y sus manos y sus brazos y también sus antebrazos desnudos en más de la mitad. Si algo está oculto, piensa que es lo mejor. Ella, más rápida que la ligera brisa, huye y no se detiene ante estas palabras de quien la quiere hacer volver. Ninfa, hija del Peneo, detente, te lo ruego. No te persigo como enemigo. Ninfa, detente. Así huye la cordera del lobo, así la cierva del león, así las palomas con alas temblorosas del águila, y cada una de sus enemigos naturales. El amor es para mí la causa de la persecución. Desgraciado de mí. No caigas al suelo y las zarzas no señalen tus piernas, que no merecen ser heridas, y sea yo para ti motivo de dolor. Escabrosos son los lugares por donde te lanzas. Corre, por favor, con más prudencia y refrena tu huida. Yo mismo te perseguiré con mayor moderación. No obstante, averigua a quién agradas. Yo no soy un habitante del monte, no soy un pastor. No guardo aquí, desaliñado, mis vacadas y rebaños. No sabes, atolondrada, no sabes de quién huyes y por ello huyes. Bajo mi dominio está la tierra de Delfos y Claros, y Ténedos y el palacio de Pátara. Júpiter es mi padre. Por mediación mía se evidencia lo que va a ser, lo que ha sido y lo que es. Gracias a mí se acomodan armónicamente los poemas a las cuerdas. Sin duda mi flecha es certera. Sin embargo, más certera que la mía es una sola que ha producido heridas en un vacío pecho. Mío es el descubrimiento de la medicina, y soy llamado por todo el mundo auxiliador, y está sometido a mi poder de las hierbas. Ay de mí, pues el amor no puede curarse con hierba alguna, y no sirve de nada a su dueño la ciencia que a todos beneficia.
Del que intentaba decir todavía más cosas, huyó la hija del Peneo con temerosa carrera, y dejó atrás las palabras sin terminar a la vez que al dios. También entonces se la ve hermosa. El viento desnudaba su cuerpo. Los soplos que salían en su encuentro agitaban el vestido que oponía resistencia, y una ligera brisa con su empuje le echaba hacia atrás los cabellos, y su hermosura se ve aumentada con la huida. Pero el joven dios no soporta más estar falto de caricias, y, según aconsejaba el propio amor, sigue con paso apresurado sus huellas. En un desierto labrantío, y éste con sus patas busca la presa, aquella su salvación, uno, semejante al que está a punto de alcanzarla, espera obtenerla de un momento a otro y roza con su dilatado morro sus huellas. La otra está en la duda de si ha sido apresada y se arranca de los mismos mordiscos y deja la boca que la roza. Así el dios y la doncella. Este es rápido por la esperanza, ella por el temor. Sin embargo, el que persigue, ayudado por las alas del amor, es más rápido y se niega el descanso, y está a punto de alcanzar la espalda de la que huye y sopla sobre la cabellera extendida por el cuello. Agotadas sus fuerzas, ella palideció y, vencida por el esfuerzo de la rápida huida, dice, contemplando las aguas del Peneo: «Ayúdame, Padre», exclama, «si los ríos tienen poder divino. Haz desaparecer con un cambio esta figura con la que he gustado en demasía». Apenas acabado el ruego, un pesado entorpecimiento se adueñó de sus miembros. Su blando pecho es rodeado de una fina corteza, sus cabellos crecen como hojas, sus brazos como ramas, su pie, hace poco tan veloz, se queda fijo con lentas raíces. El lugar de su rostro lo tiene la copa. En ella permanece solamente su belleza. También la ama Febo, y posando su diestra en el tronco, siente que su pecho tiembla todavía bajo la reciente corteza, y, abrazando con sus brazos sus ramas como si fueran miembros, da besos a la madera. Con todo, la madera rechaza sus besos. A esta el dios le dijo: «Y puesto que no puedes ser mi esposa, en verdad serás mi árbol. Siempre te tendrán laurel, mi cabellera, mi cítara, mi aljaba. Tú acompañarás a los alegres generales, cuando una alegre voz cante el triunfo y el Capitolio contemple largos desfiles. Tú misma, como la más leal guardiana de la casa de Augusto, estarás en pie ante las puertas y protegerás la encina que está en medio. Y del mismo modo que mi cabeza es la de un joven con los cabellos sin cortar, lleva tú también siempre los honores perpetuos». Había acabado Peán. El laurel asintió con sus ramas recién creadas y pareció que había agitado su copa como una cabeza. Hay un bosque en Hemonia al que por todas partes cierra una abrupta arboleda. Lo llaman Tempe. Por él, el Peneo, que fluye desde la base del Pindo, se despeña con olas espumosas. En su pronunciada pendiente concentra nubes que producen ligeros humos. Con su salpicadura hace caer la lluvia por encima de los árboles, y con su estruendo aturde los lugares que no le son colindantes. Esta es la casa, esta es la mansión, este es el santuario del gran río. En él, sentándose en una cueva hecha de rocas, promulgaba leyes a las aguas y a las ninfas que viven en las aguas. Se reúnen allí en primer lugar los ríos indígenas, sin saber si felicitar o consolar al padre, el Esprequío, rico en álamos, y el Epineo, que nunca descansa, y el anciano Apídano, y el tranquilo Anfriso, y el Eante, y después los otros ríos que, por donde lo lleva su empuje, conducen al mar sus aguas cansadas de tanto recodo. Io, faltaba solamente Ínaco, y, escondido en lo profundo de su cueva, aumenta con lágrimas sus aguas, y muy desdichado, llora como si lo hubiera perdido a su hija Io. No sabe si disfruta de la vida o si está entre los manes, pero piensa que no existe en ninguna parte la que no encuentra en parte alguna, y teme lo peor en su corazón. Júpiter la había visto cuando volvía del río paterno y le había dicho: «Oh, doncella digna de Júpiter, y que habrías de hacer feliz a no sé quién con tu lecho, dirígete a las sombras de estos profundos bosques», y le había mostrado las sombras de los bosques, mientras hace calor y el sol está muy alto en medio de su órbita. Pues, si temes introducirte sola en las guaridas de las fieras, con un dios como protector entrarás segura en los rincones del bosque, y no con un dios plebeyo, sino conmigo, que con mi poderosa mano detento el cetro del cielo, sino conmigo que envío errabundos rayos. No huyas de mí. Pues ella huía.
Ya había dejado los pastizales de Lerna y los labrantíos lírceos, plantados de árboles, cuando el dios ocultó la tierra echándole encima gran neblina, y detuvo su vida y le arrebató la virginidad. Entretanto, Juno lanzó su mirada en medio de los campos, y admirada de que aladas nieblas habían proporcionado aspecto de noche en un día espléndido, se dio cuenta de que no eran de un río, y de que no las hacía salir una tierra húmeda, e inspecciona dónde está su esposo, como quien conocía los ardides de un marido, tantas veces pillado en falta. Al no haberlo encontrado en el cielo, dice, o yo me engaño, o yo estoy siendo injuriada. Y deslizándose del alto cielo, se detuvo en la tierra y ordenó alejarse las nieblas. Él había presentido la llegada de su mujer, y había cambiado el aspecto de la Ináquide por el de una resplandeciente novilla. Incluso como Bóvido es hermosa. La Saturnia, aunque de mala gana, reconoce la belleza de la vaca, y además, como si no supiera la verdad, inquiere de quién, de dónde y de qué vacada es. Júpiter dice mintiendo que ha nacido de la Tierra, para que deje de buscar al responsable. La Saturnia la pide como regalo. ¿Qué puede hacer? Es cruel entregar el objeto de sus amores, no darlo es sospechoso. El sentido del honor la aconseja en una dirección, el amor le disuade en otra. El sentido del honor hubiera sido vencido por el amor, pero si hubiese negado a su compañera de estirpe y de lecho un regalo tan pequeño como una vaca, podría haberse visto que no era vaca. Una vez que le fue regalada a su rival, la diosa no se liberó totalmente del miedo, y temió a Júpiter y estuvo preocupada por algún ardid, hasta que la entregó a la arestórida Argos para que la custodiara. Argos, Io. Argos tenía la cabeza guarnecida de 100 ojos. De ellos descansaban 2 por turno. Los demás vigilaban y permanecían de guardia. De cualquier modo que estuviera colocado, miraba hacia Io. Tenía ante los ojos a Io aunque estuviera de espaldas. De día le permite pasear. Cuando el sol está bajo la profunda tierra, le encierra y rodea de cadenas un cuello que no lo merece. Se alimenta de hojas de árboles y amargas hierbas, y en lugar de lecho se acuesta, desgraciada, en una tierra que no siempre tiene césped, y bebe fangosa agua de río. Ella, además, por más que quería tender suplicante sus brazos a Argos, no tenía brazos que tender a Argos, y al intentar lamentarse salió de su boca un mugido, y se asustó del sonido y se terrorizó con su propia voz. Se acercó también a las riberas donde iba a menudo a jugar, a las riberas del Ínaco, y cuando vio en el lago unos cuernos desconocidos, se asustó y consternada huyó de sí misma. Ignoran las náyades, ignora también el propio Ínaco quién es, pero ella sigue a su padre y sigue a sus hermanas, y permita que la toquen y se muestra a sus admiradores. El anciano Ínaco le había tendido unas hierbas recién cortadas. Ella lame sus manos y besa las palmas de su padre, y no retiene las lágrimas. Y si por ventura siguieran las palabras, suplicaría ayuda y diría su nombre y su desgracia. En lugar de las palabras una letra, que su pata dibujó en la arena, transmitió la triste señal de su cambiada figura. ¡Ay, desgraciado de mí! Grita su padre Ínaco, y colgándose de los cuernos y del cuello de la blanca novilla que gime, repite, ¡ay, desgraciado de mí! ¿Acaso tú eres mi hija buscada por todas las tierras? Tú eras sin encontrar un dolor más pequeño que una vez hallada. Guardas silencio y no emites palabras que respondan a las mías. Solo lanzas suspiros de lo profundo de tu pecho. Y lo único que puedes, muges en respuesta a mis palabras. Y en cambio yo, ignorante, te preparaba el tálamo y las antorchas, y la primera esperanza fue para mí la de un yerno, la segunda la de los nietos. Ahora tú has de obtener un marido del rebaño y del rebaño un hijo. Y no me está permitido poner fin a tan grandes penas con la muerte, sino que me perjudica ser Dios, y la ya cerrada puerta de la muerte alarga mi dolor por toda la eternidad. El estrellado Argos aparta al que se quejaba de esta manera, y aleja a la hija apartada de su padre hacia otros pastizales. Él mismo, lejos, ocupa la más elevada cumbre de un monte, desde donde, sentado, observa en todas direcciones. Y el soberano de los dioses celestiales no puede soportar más tan grandes desgracias de la Forónide, y llama a su hijo, al que dio a luz la brillante Pléyade, y le da la orden de matar a Argos. Pequeña es la dilación para poner las alas en los pies, y coger con su poderosa mano el caduceo portador de sueño, y un gorro para sus cabellos. Cuando hubo preparado estas cosas, el hijo de Júpiter saltó desde la fortaleza paterna hasta las tierras. Allí se quitó el gorro,
y se despojó de las alas, y sólo retuvo el caduceo. Con este guía, como un pastor a través de campos apartados a las cabrillas, mientras llega y entretiene con su canto a los que pastorea acompañándose de cañas ensambladas. Cautivado por el sonido desconocido y por el arte, el guardián de Junos, Argos, dice: quien quiera que seas, podría sentarte conmigo en este peñasco, pues no hay en ningún lugar hierba más rica para el ganado, y ves una sombra adecuada a los pastores. Se sentó la Atlantiada, y hablando de muchas cosas, entretuvo con su conversación el paso del día, y cantando con sus cañas unidas intenta doblegar los ojos que vigilan. Sin embargo, aquel lucha por vencer el dulce sueño, y, aunque el sopor es acogido por parte de los ojos, no obstante, con la otra parte se mantiene en vela. También pregunta, pues la flauta había sido inventada recientemente, ¿por qué motivo había sido inventado? Siringe. Entonces el dios dice: en los helados montes de Arcadia, entre las hamadriades de Donacris, hubo una náyade muy famosa. Las ninfas la llamaban Siringe. Más de una vez ella había burlado a los sátiros que la perseguían, y a cualquiera de los dioses que contiene el sombrío bosque y el fértil campo. Rendía culto a la diosa Ortigia, con sus aficiones y con la propia virginidad. También ceñida a la manera de Diana podría engañar y podría ser considerada la Latonia, si no fuera porque el arco de ésta era de cuerno y el de aquella de oro. Aún así engañaba. Cuando ella volvía de las colinas del Diceo, la ve Pan, y con su cabeza ceñida por agudas hojas de pino, le dice las siguientes palabras. Le faltaba decir las palabras y que la ninfa, despreciadas las súplicas, había escapado por lugares intransitables, hasta que llegó junto a la tranquila corriente del arenoso ladón. Que aquí ella, al impedirle las aguas su carrera, rogó a sus transparentes hermanas que la transformaran, y que Pan, cuando pensaba que ya se había apoderado de Siringe, agarraba las cañas de pantano en lugar del cuerpo de la ninfa, y mientras suspiraba, allí, los vientos movidos de la caña, produjeron un sonido suave y semejante a la queja, que el dios, cautivado por el arte nuevo y por la dulzura del sonido, había dicho: permanecerá para mí este diálogo contigo, y así, unidas entre sí cañas desiguales con juntura de cera, mantuvo el nombre de la doncella. A punto de decir tales cosas, el Silenio vio que todos los ojos habían sucumbido, y sus pupilas estaban cubiertas por el sueño. Inmediatamente pone fin a sus palabras y fortalece el sopor acariciando los lánguidos ojos con su mágico caduceo. Y sin dilación hiere de muerte al que cabecea con una espada en forma de hoz, por donde la cabeza está unida al cuello, y la arroja ensangrentada contra una roca y mancha de sangre el escarpado peñasco. Yaces, Argos, y la luz que tenías en tantos ojos se ha extinguido, y una única noche se adueña de 100 ojos. Los recoge y los coloca en las plumas de su ave la Saturnia, y llena así la cola de resplandecientes piedras preciosas. Io. Al punto se irritó y no aplazó el tiempo de su cólera, y lanzó una espantosa erinis contra los ojos y el espíritu de la rival argólica, y escondió unos ciegos aguijones en su pecho, y llenó de temor a la que vagaba por todo el mundo. Eras tú, Nilo, el último que quedabas para su interminable agobio. Tan pronto como lo alcanzó, se tumbó con las rodillas apoyadas en el borde de la ribera, y erguida con el cuello hacia arriba, elevando a los astros su cara, lo único que podía, y con su gemido, sus lágrimas y su mujedo lastímedo, parecía quejarse a Júpiter y pedirle el fin de sus desgracias. Él, rodeando con sus brazos el cuello de su esposa, le pide que por fin ponga término al castigo, y le dice: no tengas miedo de ahora en adelante, nunca será esta para ti causa de tristeza, y ordena que las espantosas aguas de la Estinge escuchen esto. Cuando la diosa estuvo aplacada, ella recupera su aspecto anterior y se convierte en lo que antes fue. Huyen de su cuerpo las cerdas, decrecen los cuernos hasta su desaparición, se hace más pequeña la órbita de sus ojos, se estrecha su boca, vuelven sus hombros y sus manos, y su pezuña desaparece descomponiéndose en 5 uñas. Nada queda en ella del bóvido, a no ser la blancura de sus formas, y la ninfa, satisfecha con el servicio de sus 2 pies, se yergue y teme hablar, para no mugir de nuevo a la manera de una ternera, y tímidamente vuelve a intentar su interrumpida forma de hablar. Épafo, Faetón.
Ahora es honrada muy solemnemente como diosa por la muchedumbre que viste de lino. Ahora, finalmente, se considera a Épafo nacido de la semilla del gran Júpiter, y con las ciudades tiene templos y juntamente con su madre. Fue igual a este en carácter y en años hijo del sol, Faetón. A este, una vez hablaba con orgullo y no cedía ante él, y se enorgullecía de su padre Febo. No le soportó el Ináquida y le dijo, loco, crees a tu madre todas las cosas y te pavoneas de la figura de un falso padre. Se ruborizó Faetón, y con la vergüenza reprimió la cólera, y llevó junto a su madre Clímene los insultos de Épafo, y le dice, y para que tengas más dolor, madre, yo, el independiente, el altanero, me he callado. Me avergüenza este deshonor, el que haya podido decirse y no haber podido desmentirlo. Pero tú, si realmente he sido engendrado de estirpe celeste, dame un indicio de tan gran linaje y atribúyeme al cielo. Dijo y plegó sus brazos en torno al cuello de su madre, pidió por su cabeza y por la de Mérope, y por las antorchas de sus hermanas que le diera señales de su verdadero padre. Clímene, no está claro si conmovida más por los ruegos de Faetonte o por la cólera de la acusación, extendió sus dos brazos al cielo y dirigiendo con insistencia su mirada a la luz del sol, dice, por esta luminaria que brilla con sus rayos incandescentes, hijo, que nos oye y nos ve, te juro que fuiste engendrado por este sol que contemplas, por este sol que gobierna el mundo. Si mis palabras son un invento, que él mismo me impida contemplarlo y que esta luz sea la última para mis ojos. Y no es para ti un trabajo arduo conocer el hogar de tu padre. Allí de donde sale, su mansión, es limítrofe de nuestra tierra. Si el deseo te empuja, vete y entérate por él. Después de tales palabras de su madre, Faetón salta al punto de alegría, y abarca en su mente el éter, y atraviesa su tierra etíope y los indos, que están colocados bajo los fuegos del astro, y se dirige raudo a la salida de su padre.